Este es el micrófono K35, este es el K9. Entonces vamos a comparar el sonido a ver si es realmente igual o no. Hola a todos, y sí, como lo ves en el título, esto es sobre los micrófonos inalámbricos de solapa K35. Ahí ustedes los pueden observar. Este video me lo han pedido ciertas personas. La última vez me escribió alguien por Instagram, Giran TV, en Instagram también me encuentras así, que por favor hiciera este video. El video no va a ser muy largo porque vamos al grano inmediatamente. Estos micrófonos es uno a comparación del otro que vimos el otro video, venían dos micrófonos, era dual y era un poquito más costoso. Estos micrófonos valieron prácticamente lo mismo. En este momento se me olvida, el precio es entre 80.000 pesos aproximadamente o 70.000 pesos colombianos. La diferencia es este aparatico que es el conector y la entrada. Este es el del K9, este es el aparatico tipo C que se conecta en la entrada a la ranura para cargar el celular. Y este conector es diferente. Este va conectado donde se conectan los audífonos o auriculares. Y es igual el micrófono de solapa. Aquí tenemos para colocar aquí. Vamos hablando primero que todo de las diferencias y las similitudes que tienen. Bueno, en cierto modo es algo más complicado esto porque este sí tiene que cargarse a la luz. Si se descarga no le va a funcionar. Igual que el micrófono de solapa, tiene que estar cargado para que le funcione. En cambio el de los K9 no tiene que cargarse, con tal que usted lo conecte al conector donde carga el celular, el tipo C, él ya le va a estar funcionando, no necesita carga. En estos momentos no tengo el otro celular para darle la demostración, pero al ir conectado al celular es un poco más incómodo para cogerlo, para agarrarlo así, porque es más salido acá. En cambio con el otro cosito, el tipo C, no es tanto inconveniente. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de micrófonos de solapa. Hay personas que no tienen la entrada tipo C en el celular, entonces pueden utilizar este. Este les sirve hasta para el iPhone, tengo entendido, porque no tengo el iPhone para ensayarlo, entonces no les podría decir a ciencia cierta si sí sirve o no. Con el gran problema de los K9, este micrófono tampoco me servía para el celular. Yo pensé que al tener este conector, a estar entrándole por donde conecta uno el auricular o el mic, iba a funcionar mucho mejor y no necesitaría descargar ninguna aplicación, pero ese no es el caso. No hubo ninguna excepción, tuve que descargar de toda la aplicación Open Cámara. De todas maneras me tocó descargar esa aplicación para poder utilizar los dos micrófonos igual manera con esa aplicación. Hay otra por ahí, pero Open Cámara es como la que me gustó más. En estos momentos estoy grabando ese video para no tener que quitar el video de mi cámara de mi celular y ponerla de Open Cámara, no, sino que simplemente lo voy a conectar el micrófono para que ustedes vean cómo se va a escuchar. Aquí lo estoy grabando en estos momentos sin micrófono. Él alumbra, tiene que estar en un botoncito, tiene tres colores. Uno, el primero es verde, el segundo es un azul oscuro, el tercero un azul más claro. En el segundo azul oscuro es donde le va a funcionar con la aplicación Open Cámara, y este tiene que estar verde totalmente. Bueno, aquí lo tenemos, azul, verde, perdón, azul y un azul más claro. No sé si lo logran identificar ahí en la cámara. Entonces, verde, azul y un azul como más clarito. Entonces en estos momentos ya ahí lo conecté. Ahí se debe estar escuchando con el micrófono, entonces no voy a hablar tan duro, porque igual manera, de los K9 al K35, que es este el K35, los dos graban como la misma frecuencia, los dos tienen como el mismo alcance, los dos hacen la misma función, la misma capacidad de captar el sonido, sin necesidad de esforzarnos mucho. Lo voy a colocar por aquí abajito, más abajito. En este momento estoy hablando y lo tengo conectado prácticamente que a la altura de mi ombligo. Aquí en estos momentos ustedes me pueden ver de pie y miren el micrófono donde está. Debe estar escuchándose bien. No sé, ya cuando esté editando el video nos vamos a dar de cuenta cómo se escucha. De igual manera,
Vamos a hacer la prueba hablando un poquito más duro. Hola, ¿cómo están? Hola, se debe escuchar una distorsión porque ese micrófono es muy sensible y si reduce el ruido, no mucho, pero sí lo alcanza a reducir. Vamos a hacerle la prueba también del sonido de la música. Vamos a poner por aquí una musiquita de fondo. En este momento está sonando una musiquita. Estoy utilizando los micrófonos. Voy a alejar la música de mí para que ustedes escuchen. En estos momentos sigue sonando la música. No sé si se estará escuchando mucho o no. En estos momentos voy a quitar los micrófonos de la... En estos momentos ya quité el micrófono. Debe de estar escuchándose de pronto más la música que está allí al fondo. Y voy a volver a colocar el micrófono. Aquí lo voy a colocar. Aquí ya lo acabé de colocar. Entonces ya ustedes notan la diferencia. Ya la puede quitar, por favor. Gracias. Entonces ya escucharon la diferencia y en estos momentos tengo los micrófonos. Los voy a desconectar para que ustedes vean lo que yo les estaba explicando ahorita, ya que me prestaron un celular para acá. Este celular, resulta que este celular no tiene para carga tipo C. Ustedes pueden ver, es de la carga normalmente antigua. Entonces este celular no le sirven los K9. El micrófono K9 no le sirve porque no entra. Pero ustedes se pueden hacer una idea que es más compacto el K9 que este. Yo voy a conectar estos en la ranura de los auriculares y aquí ustedes pueden ver que para grabarse resulta un poco más complicado coger el celular, es como resulta como más enredado, por decirlo así, aunque uno se adapta, todo es de adaptación. De todas maneras los micrófonos son muy buenos y yo los tengo ahí por si se me descargan unos, utilizo estos. Y no sé qué otra duda tengan ustedes sobre esto. Vuelvo y repito, no tienen mucho de diferencia. Hay que estar pendientes de tener carga aquí, tanto como en el micrófono de solapa para conectar aquí. Una prueba más. Este es el micrófono K35, este es el K9. Entonces vamos a comparar el sonido a ver si es realmente igual o no. Primero voy a ensayar el K35. Recuerden, azul oscuro. Lo conecto por acá. En estos momentos debe estar conectado el K35 y ustedes van a comparar la diferencia de sonido porque en estos momentos voy a cambiar al K9. Ahí está sonando el K35, veamos a ver cómo se escucha. Ustedes no estoy forzando mucho la voz para que no se vaya a distorsionar mucho. Y voy a colocar el K9. Ya acabé de quitar el K35, voy a colocar el K9. Resulta que cuando desconecté el micrófono, ustedes pudieron constatar, no captó el sonido por el cambio de más de frecuencia de micrófono, no sé qué pasó. Entonces en estos momentos ya lo estoy grabando de nuevo con el K9 en este mismo instante. Entonces ya ustedes comparen el sonido, cómo se escucha, si igual o diferente al K35. Escríbanme ahí en los comentarios qué dudas tienen. Ustedes vayan, véanse en este video que les va a aparecer aquí para que vayan y ustedes mismos salgan de las dudas. Ese video es de los Cat 9, que si no tenemos un presupuesto para unos micrófonos más profesionales, pues nos toca echar de la mano de lo que podamos y sí merma un poco el sonido de ruido de la calle. Pero bueno, algo que quiero recalcar, hay veces cuando es mucha bulla suenan muy distorsionados. Entonces espero les haya servido. Chao, chao. Esto es un video más de Giran TV. Gracias por estar aquí.